Gengis Khan. A ver, pensemos en ese nombre. Seguro que se nos vienen a la mente imágenes bien potentes, ¿no? Hordas a caballo, ciudades en llamas, un imperio forjado con sangre y fuego. ¿Pero saben qué? Esa es solo la portada del libro. La historia real, la de cómo un joven que fue marginado logró hundir a las tribus del Estepa y crear el imperio terrestre más grande de la historia, esa es muchísimo más fascinante y, la verdad, mucho más compleja. Para el mundo de afuera, especialmente en Europa, las primeras noticias sobre los mongoles eran literalmente material de pesadillas. Lo describían así como un verdadero azote, casi como el fin del mundo. Y seamos honestos, no estaban del todo equivocados, ¿eh? La brutalidad de sus conquistas fue legendaria. Ahora bien, ¿y si esa imagen del destructor implacable estuviera, digamos, incompleta? ¿Qué pasaría si les dijera que esa misma fuerza que arrasó con reinos enteros también construyó los primeros puentes de verdad entre Oriente y Occidente, que sin querer queriendo sembró las semillas de nuestro mundo moderno? Para entender esa paradoja, tenemos que ir al principio de todo. Antes de ser el Gran Khan, fue solo un chico llamado Temujin. Y su historia no es una de privilegios, para nada. Es una de supervivencia casi imposible. Tratemos de imaginar la escena. Tienes 13 años. A tu padre, que era un jefe tribal respetado, lo acaban de envenenar. Por derecho, te toca su lugar, pero los guerreros de tu propia gente te miran con desprecio. Se niegan en redondo a seguir a solo un muchacho y te abandonan, a ti y a tu familia, en medio de la estepa. Eso, en ese lugar, era prácticamente una sentencia de muerte. Pero Temujin no se rompió. Al contrario, esa adversidad tan extrema lo convirtió en un maestro de la estrategia y la supervivencia. Pasó su juventud haciendo alianzas, a veces muy frágiles, peleando batallas desesperadas y, de a poquito, fue uniendo a las tribus mongolas que llevaban generaciones enteras matándose entre ellas. Su ascenso fue meteórico y todo culminó en 1206, cuando convocó un Kuriltai, que era una gran asamblea de todos los clanes. Ojo, que aquel Kuriltai no fue una simple reunión, no. Fue el acto de fundación de un imperio, el momento exacto en que un marginado se convirtió en la figura más poderosa de toda Asia. El lugar que eligieron no fue casualidad. La ceremonia se hizo a orillas del sagrado Lago Azul, un sitio de un poder espiritual muy profundo para los mongoles. Todo estaba listo para un momento que, literalmente, iba a cambiar el mapa del mundo para siempre. Y aquí es donde el ritual se pone fascinante. No hubo una corona de oro ni nada de eso. Lo que hicieron fue sentar a Temujin en un simple tapete de fieltro negro. Luego, el chamán más poderoso proclamó que el mismísimo cielo eterno lo había elegido. Y finalmente los otros jefes lo levantaron en ese mismo tapete y lo pusieron en el trono. El simbolismo es perfecto. Su poder venía de los dioses, sí, pero era sostenido por su gente. En ese preciso instante, Temujin, el exiliado, murió. Y nació Gengis Khan. Ojo que no era su nombre, sino un título imponente que significaba algo así como Emperador Universal o Soberano de Océanos. La transformación de fugitivo a dueño del mundo estaba completa. Pero, a ver, ¿cómo se sostiene un imperio así de grande? Gengis Khan fue tan innovador administrando como lo fue en la guerra. Le dio cero importancia a los linajes y ascendía a los mejores, sin importar de dónde vinieran. Creó un código legal para todos, la yasa. Prohibió la tortura, algo increíble para la época, y garantizó la inmunidad de los embajadores. Básicamente estaba construyendo las bases de un Estado moderno. Y es justo acá donde la historia nos da un giro totalmente inesperado. De la violencia más brutal de estas conquistas, nació algo que nadie en el siglo XIII podría haber imaginado, un periodo de paz y estabilidad como nunca antes se había visto. Los historiadores la llaman la Pax Tatárica, o la paz mongola. Por primera vez en la historia, un solo poder controlaba toda la ruta de la seda y las arterias que conectaban China con Europa. Esto creó una sola segura que, desató un intercambio a una escala que jamás se había visto. Y este es el punto clave de todo. El mito nos habla de barbarie, de destrucción, pero la realidad fue una especie de primera globalización, donde antes había guerras tribales sin fin, ahora había paz. Donde había tribus desconectadas, de repente surgió la zona de libre comercio más grande del mundo.
Y eso, claro, trajo un intercambio cultural masivo, transformador. Los mongoles no solo derribaron muros, construyeron puentes. Se convirtieron, de hecho, en el gran puente que unió civilizaciones que hasta ese momento, con suerte, sabían que la otra existía. ¿Y cómo lo hicieron? La clave fue la logística. Crearon el YAM, que era como un Pony Express, pero a escala de un continente entero. Una red con más de 10.000 estaciones de relevo con caballos frescos que permitía que los mensajeros cruzaran el imperio a velocidades increíbles. Era, digámoslo así, el Internet del siglo XIII. Y por estas superautopistas de información no solo viajaban mensajes. De Oriente a Occidente, empezaron a afluir tecnologías que cambiarían el destino de Europa para siempre. La pólvora, la brújula, la imprenta, el ábaco. Inventos que no solo ayudaron, sino que hicieron posible que la Edad Media llegara a su fin. Y esto nos muestra cómo la vida de todos los días se vio afectada. Los fideos viajaron hasta Italia y, se convirtieron en pasta. Los limones y el té revolucionaron las dietas. Las alfombras persas empezaron a decorar casas en Florencia y hasta los naipes y el grito de guerra, ¡hurra!, llegaron para quedarse. El mundo se estaba haciendo más chiquito. Todo este intercambio, que puede parecer una simple anécdota, tuvo un impacto acumulado tan profundo que ayudó a forjar un orden mundial completamente nuevo. Pensemos en esto un segundo. La llegada masiva de tecnología, de ideas nuevas y de una riqueza nunca antes vista desde Oriente fue el combustible que ayudó a encender la llama del Renacimiento. Sacó a Europa de su letargo medieval y la puso en el camino directo hacia la modernidad. Pero por supuesto, una interconexión tan grande tenía un lado terriblemente oscuro. La misma eficiencia de esas rutas comerciales, esa superautopista de bienes e ideas, también se convirtió en el vehículo perfecto para que se esparciera la peste negra, que arrasó Asia y Europa con una ferocidad nunca antes vista. Y eso nos deja acá, frente a una de las grandes paradojas de la historia. Gengis Khan fue, sin duda alguna, un destructor de mundos, pero al mismo tiempo fue un conector global. La pregunta final, y la más provocadora, es esta. ¿Cómo es posible que la visión de un solo hombre pudiera, a la vez, destrozar tan violentamente el pasado y construir de forma tan productiva los cimientos de nuestro presente interconectado?